Vamos a hablar acerca de las series de potencia, enfocado específicamente Taylor. Vamos a hablar de los complejos, vamos a hablar de convergencia. Mi nombre es Freddy Stupiñán, para materia matemáticas avanzadas en el doctorado de ingeniería. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hablar es cómo vamos a modelar esta complejidad. ¿Listo? Entonces, nosotros como ingenieros a nivel de doctorado, pues nuestro trabajo diario es enfrentarnos a la complejidad del mundo real. Eh, Depende del campo donde estemos ubicados, la robótica, la mecánica, la ciencia de los materiales, la termodinámica. ¿Listo? Entonces, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar pues, sistemas inherentes que no se van a comportar de una forma simple o lineal. O sea, vamos a encontrar sistemas no lineales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la causa y el efecto no guardan una proporción directa. Un pequeño cambio en una variable pues puede causar una respuesta desproporcional. O sea, no hay un comportamiento lineal como tal. ¿Listo? Un ejemplo, miremos un comportamiento de un material más allá de su límite elástico, ¿no? La turbulencia en un fluido. En esta imagen pues vemos cuatro sistemas, un comportamiento dinámico fluido, un análisis de elementos finitos, un diagrama de una red neural profunda, pues son sistemas que no van a ser no lineales. ¿Listo? Entonces, digamos, en matemáticas de pregrado lo que nosotros encontramos es eh, soluciones directas a problemas lineales. ¿Listo? Entonces, no hay una fórmula, o sea, para predecir cómo se va a comportar un material en la fractura. ¿Listo? Entonces, pues básicamente lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy es qué herramientas matemáticas nos permiten analizar, predecir y controlar este tipo de sistemas. ¿Listo? ¿Con qué arsenal matemático pues, nos vamos a enfrentar para solucionar este tipo de problemas de ingeniería? En cuanto a nuestra otra hoja de ruta, nuestro trabajo que vamos a ver en esta presentación, en este video, vamos a hablar de números complejos, vamos a hablar de series de potencias, la conexión fundamental y la aplicación práctica de esto. Esto es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, en cuanto a los números complejos, como vamos a ver más adelante, pues no va a ser un repaso de álgebra, sino ya es una aplicación más de ingeniería como tal. Listo, vamos a empezar con nuestra primera herramienta. Digamos, en nuestros cursos de matemáticas de pregrado se hacía una introducción a los números complejos, básicamente como una solución a ecuaciones tipo x cuadrado más 1 igual a 0. Y pues nos venía la idea de que era un número complejo expresado básicamente con y, como una raíz cuadrada de menos 1. Pero pues, en ese caso, para nuestro nivel de ingenieros, pues esta definición se nos va a quedar muy corta. ¿Listo? El verdadero poder de los números complejos no reside en el álgebra, sino en la geometría. ¿Listo? Y vamos a ver, o vamos a enfocarnos en nuestros números complejos, no como una simple línea numérica, sino como un plano complejo. ¿Listo? Vamos a tener en este plano complejo, sobre el eje X, la parte real de mi número y en el eje Y vamos a tener nuestra parte imaginaria. ¿Listo? La parte imaginaria. Vamos a ver nuestro número complejo empaquetado con esta expresión, la parte real más la parte imaginaria. Entonces vamos a dejar de ver ese número imaginario básicamente como un número, y lo vamos a convertir en algo más tangible, en este caso un vector. ¿Listo? En este caso pues un vector que nace en el origen y apunta a unas coordenadas.
una parte real y una parte imaginaria. ¿Listo? Recordemos pues que un vector lo define dos propiedades, su longitud y, y su, y su dirección, ¿vale? La longitud del vector, pues en este caso, llamémosla acá R, ¿esto? R es lo que vamos a interpretar en el campo complejo como una amplitud de, de onda. ¿Sí? Puede ser el voltaje pico en un circuito de corriente, alterno en este caso, o digamos la intensidad de una vibración, ¿vale? Y la dirección del vector que la vamos a dar por el ángulo teta, esto físicamente nos va a representar, pues vamos a decirlo así, un desfase entre dos señales, pues, digamos como voltaje y corriente, ¿listo? Entonces, pues aquí básicamente el objetivo es tener una forma matemática de empaquetar en un solo objeto Z, que ya nos vamos a ver más adelante, dos piezas de información que van a ser, pues que son críticas en cualquier área de la ingeniería. Entonces, pues la idea es dejar de ver a los números complejos como una simple raíz cuadrada de -1 y lo vamos a manejar ya como vectores para tener una aplicación de ingeniería más real. ¿Listo? Un vector, recuerden, una longitud y una orientación. ¿Listo? Esto va a ser clave para lo que vamos a ver más adelante, que tenemos que enfocarnos o llegar a aplicaciones mucho más avanzadas. ¿Listo? Digamos, empezando por la fórmula de Euler, que la vamos a ver más adelante. Entonces recuerden, magnitud y fase en nuestro vector para la parte de los complejos. ¿Listo? Entonces, como ya establecimos que un vector es un número complejo es un vector, una magnitud R y una fase, escribirlo de la forma que lo estamos mirando, Z igual A más B más, y pues todavía nos puede, para hacer manipulaciones, va a ser un poquito engorroso, pues especialmente si vamos a escribir sistemas que cambian con el tiempo, por ejemplo, una onda sinusoidal, ¿listo? Entonces, aquí es donde vamos a presentar básicamente una identidad muy poderosa en las matemáticas, que pues ya la vamos a analizar, que es la identidad que es pues descubierta por el matemático Leonard Euler. Pero tenemos e elevado a la i teta es igual al coseno de teta más i seno de teta. ¿Listo? Eh, pues a primera vista pues nos parece algo extraño. O sea, ¿qué significa elevar un número e a una potencia imaginaria? ¿Listo? Pues básicamente o geométricamente la interpretación nos quiere decir, es simple. E a la i teta pues básicamente es un vector de longitud unitaria, longitud 1, que ha rotado en un ángulo teta en el plano complejo. Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo de un fasor aplicado ya en la ingeniería eléctrica. ¿Listo? Digamos, la parte real de este vector unitario pues va a ser el coseno de teta y la parte imaginaria es seno de teta, que es pues básicamente lo que nos dice la fórmula. ¿Listo? Pues digámoslo, analicémoslo como una máquina para generar rotaciones. ¿Listo? Eh, em, ¿Cómo podríamos describir un vector común? Eso simplemente lo multiplicamos y eso es lo que nos va a llevar a la forma polar. O sea, esa va a ser nuestra consecuencia. ¿Listo? Z igual a R, factor de E elevado a la I por el ángulo teta. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar sistemas dinámicos, digamos, en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿por qué revolucionar eso para la ingeniería? Dice, básicamente porque vamos a convertir ecuaciones diferenciales en álgebra. Y pues que esta es la base para analizar el estudio de vibraciones, de ondas y de señales.
¿Listo? Entonces nos vamos a quedar con esta identidad de Euler, ¿vale? Ahora, vamos a hablar ahora de las series de potencias, ¿listo? Entonces, pues ya vimos cómo los números complejos pues nos permiten describir señales y rotaciones de una manera muy sutil. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar ahora nuestro enfoque pues para analizar funciones que a menudo son complejas y no son eh, lineales, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es la aproximación a las series de potencia, ¿listo? El ADN, vamos a traducir una función compleja a un lenguaje de operaciones simples, ¿listo? Digamos, la mayoría de sistemas eléctricos electrónicos manejan suma, resta, multiplicación, divisiones, básicamente operaciones aritméticas, y pues no nos vamos a complicar con funciones exponenciales, funciones sinusoidales, funciones, pues, ese tipo de funciones. Entonces aquí tenemos, digamos, en la gráfica una aproximación polinómica de x alrededor de un punto x igual a cero. Entonces una aproximación de primer orden va a ser una línea tangente que es la roja, una aproximación de segundo orden, una parábola, la de tercer orden, una cúbica, y vemos otras aproximaciones de cuarto orden y de quinto orden que cada vez pues, se nos van a aproximar más a nuestra función. ¿Listo? Entonces, si queremos volver esto en funciones de suma, de resta, ¿no? Multiplicación, división, pues vamos a utilizar una herramienta que va a ser pues el polinomio. ¿Listo? Polinomio infinito, que voy a dar algunas funciones, pues vamos a encontrar, como más adelante, pues vamos a encontrar algunas partes de convergencia y divergencia como tal. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta clave, pues, ¿cómo vamos a encontrar los coeficientes a sub n, pues, correctos para cada ecuación? Listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una función f de x y es igual a 1 sobre 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, la idea es traducir, pues, nuestra función a un polinomio infinito, pero aquí nosotros como ingenieros debemos preguntar o nos preguntamos, bueno, ¿y esto eh, cuánto es válido? ¿Cuáles son las condiciones de operación? ¿Cuáles son los límites de herramienta? ¿Listo? Entonces, si miramos acá nuestra gráfica, pues vamos a ver que el polinomio que encontramos o que pues, vamos a hallar nuestra serie de potencias es válido entre -1 y 1. Miremos acá cómo se dispara, o vamos a encontrar aquí una asíntota en este punto. Y pues obviamente pues vamos a encontrar eh, anomalías o no va a funcionar en estos rangos de operación. ¿Listo? Entonces aquí es en donde pues encontramos el siguiente concepto crítico que tenemos, que es la convergencia. ¿Listo? Tenemos la función original, pues 1 f de x igual a 1 sobre 1 sobre x, que es la gráfica que nos muestra de color azul. ¿Listo? Y en rojo tenemos la función, la aproximación a una serie de potencias centrada en cero. En este caso es nuestra potencia, nuestro polinomio 1 más x cuadrado más x al cubo, que lo obtuvimos de la fórmula de serie de potencias que vimos en la diapositiva anterior. ¿Listo? Entonces, pues veamos el espacio o el intervalo de convergencia donde pues nuestra serie se nos acerca a nuestro valor real, donde sabemos o podemos trabajar nuestro modelo con alta fiabilidad. La divergencia, pues todo lo que está fuera de ese intervalo. Entonces la suma de series se dispara al infinito y pues nuestro modelo, si lo vamos a aplicar en ingeniería, pues va a ser inútil y peligroso. ¿Listo? Y tenemos otro concepto que es el radio de convergencia, pues que es la distancia desde el centro C, ¿listo? hasta nuestro borde hasta el borde del intervalo, que es donde definimos la célula. ¿Listo? Esto es lo que pues llamamos con la convergencia, la divergencia y el radio de divergencia. Entonces, por lo tanto, pues cuando usamos una serie de potencias, pues no es suficiente pues con encontrar los coeficientes. Es absolutamente determinante determinar el radio de convergencia. ¿Listo? Y nos hacemos una pregunta, pues si hay una forma de encontrar los coeficientes y a la vez garantizar la convergencia de nuestra función, pues la respuesta es
pues la vamos a encontrar en las series de Taylor. Ok, bueno. Nos quedamos con la pregunta, pues si una serie funciona, ¿cómo encontramos o cómo vamos a construir ese polinomio? Entonces la respuesta pues nos la da Taylor, listo, con una, pues hablo con una genialidad que es básicamente, si queremos que nuestro polinomio se parezca lo más posible a nuestra función f de x cerca del punto C, pues no es suficiente con que tengan el mismo valor en ese punto. ¿Listo? Que, o sea, que nuestras dos funciones, nuestra función real y nuestro polinomio de Taylor, pues tengan el mismo valor. ¿Listo? Para obtener pues una aproximación pues realmente buena, pues también debería tener la misma pendiente. Y pues recuerde que la pendiente la obtenemos de la primera derivada. Y pues para obtener una aproximación mucho mejor, pues deben tener la misma concavidad, que esa pues la vamos a obtener con la segunda derivada. Entonces, en x igual a c, f de c es igual pues igual a ps, que es el punto. F' de c, pues es ' a la primera derivada del polinomio, que nos va a dar la misma pendiente, y f' de c f2' de c, o sea, la segunda derivada, pues debe ser la misma curvatura. Obviamente, todas nuestras curvas van a estar soldadas en este punto C. ¿Listo? Entonces, pues Taylor pues, se dio cuenta que podíamos forzar un polinomio a mimetizar ese comportamiento en una función C pues, para todas sus derivadas, hasta una enésima derivada. Y pues obviamente lo construyó con un polinomio cuyas derivadas en el punto C son idénticas a las de la función original f de x. ¿Listo? Entonces aquí pues el ADN de la función, el f de n por C, evaluamos cada una de las derivadas hasta la enésima y pues esta es la información que pues vamos a hacer de la función original. ¿Listo? La estructura del polinomio la encontramos en x menos c elevado a la n y el factor de ajuste que es el n factorial, que es el del ajuste matemático, pues para hacer que todo encaje. ¿Listo? Pues este n factorial es la pieza que nos asegura que cuando derivemos el polinomio n cantidad de veces, pues los coeficientes se anulen y la igualdad se cumpla a la perfección. ¿Listo? Entonces, ese es el algoritmo o la función o la forma que nos entrega Taylor, que podemos pues aplicar a casi cualquier función que se nos ocurra pues para encontrar una representación como serie de potencia. ¿Listo? Entonces, en la siguiente diapositiva pues la vamos a aplicar a una función seno. Entonces, llevémonos esta sumatoria pues para construir, digamos, la aproximación a la función seno. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, gráfica original la vemos con una onda sinusoidal, ¿listo? Que está en color azul. Tenemos el polinomio 1 de x, polinomio 3, polinomio 5, polinomio 7. ¿Listo? Lo que estamos haciendo aquí es la aproximación a nuestra onda seno y obviamente siempre recordemos que tenemos que aproximarla a un punto, a un punto C. ¿Listo? Entonces, el procedimiento es pues muy metódico, pues básicamente lo primero que hacemos es calcular las derivadas. Digamos, empezamos, tenemos una función seno, la derivada de la primera derivada, coseno, la segunda derivada menos seno, la tercera derivada menos coseno, si me hago la cuarta derivada, pues volvemos nuevamente a cero. Entonces mire que aquí detectamos un patrón, ¿listo? Evaluado en el punto cero, entonces seno de 0, 0, coseno de 0, 1, menos seno de 0, 0, menos coseno de 0, menos 1. Entonces aquí vemos un patrón pues que lo encontramos cada 4 derivadas. ¿Listo? Hicimos la evaluación en cada punto, entonces encontramos una serie 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, entonces vamos a encontrar, vamos analizando estos patrones que se van a repetir indefinidamente. Construimos los coeficientes, pues dividiendo esos valores por n factorial, recordemos la serie Taylor,
que vimos en la diapositiva anterior, y nos vamos a dar cuenta que todas los coeficientes pares pues nos van a dar 0. Y aquí pues tenemos los coeficientes 1, 3, que serían los coeficientes impares. Entonces, esta serie, pues serie Maclaurin, que son las que están definidas o evaluadas en un punto 0, para seno de x nos quedaría x menos x al cubo sobre 3 factorial más x5 sobre 5 factorial menos x7. Entonces recordemos acá el cambio de signo, ¿sí? Y así consecutivamente. Entre más expresiones coloquemos, yo creo que es una serie infinita, pero es una serie impar, vamos a determinar una aproximación mayor a nuestra función C. Entonces miremos acá, cuando tenemos el polinomio 7, ¿listo? En este color agua marina, que es una aproximación pues bastante eh, trabajable con esto. Ya no trabajamos con la función seno, que no lo reconoce, digamos, los sistemas electrónicos, sino ya con sumatorias y demás. Listo. Entonces, hasta el momento hemos hablado todo por separado. ¿Listo? Hablamos primero de los números complejos, su geometría de relación rotacional. Hablamos de las series de Taylor, pues como ADN de las funciones. Y pues ahora pues vamos a ver cómo estas dos conexiones las vamos a unir eh, para encontrar pues, hacer la conexión fundamental, Euler a través de Taylor. ¿Listo? Aquí en la parte izquierda tenemos tres series de Maclaurin para tres funciones, la función exponencial, la función coseno, la función seno. Miremos la función coseno. Estamos trabajando con los valores pares a sub 0, a sub 2, a sub 4. ¿Listo? La función seno, pues hablemos ahí de cierta simetría, y la función exponencial. ¿Listo? Entonces, ya veamos cómo las obtuvimos. ¿Listo? Entonces, Euler lo que hace es, él dice, bueno, ¿y qué pasa si sustituimos en e a la x, sustituirlo por ix? O sea, meter la parte imaginaria en la función exponencial. E a la ix igual a 1, y x, ¿sí? Entonces estamos reemplazando x por y a la x. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar? Entonces simplificamos esas series de potencias, ¿sí? Las de y cuadrado igual a menos 1, ¿sí? Y por y al cubo menos i, a 4, 1. ¿Listo? Entonces hacemos el reemplazo y pues vamos a encontrar que o sea, encontramos la función coseno y la función seno. Cuando reagrupo los términos reales, digamos, la parte azul, coseno de x, la parte real, y la parte imaginaria en rojo, que es la función seno de x. Entonces aquí es donde vamos a obtener la identidad de Euler. E elevado a ix es igual a coseno de x más y seno de x. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está haciendo Euler. ¿Sí? Mire cómo logramos, a partir de esa serie de Maclaurin, lograr esta identidad. ¿Listo? Y pues aquí tengo una pues, de las ecuaciones más elegantes de la matemática, una entidad matemática. ¿De dónde sale esto? Simplemente es de evaluar x en un ángulo en pi. ¿Listo? Cambio x por pi, coseno de pi 1, seno de pi. Entonces ahí vamos a encontrar esa partecita donde tenemos tenemos imaginario, tenemos pi, tenemos 1 y tenemos el 0. Pues parece una identidad matemática pues bastante interesante. ¿Listo? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? O sea, sí, es muy bonito todo el tema complejo, un bonito serie de potencia, la aplicación, pero ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Listo? Entonces tenemos aquí en la parte izquierda una aplicación de la mecánica clásica y en análisis de versiones, que es el péndulo simple. ¿Listo? Pues básicamente como ingeniero mecánico pues estamos familiarizados con este sistema. ¿Listo? Si aplicamos, digamos, la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional, dice que la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Listo? Llegamos a la ecuación exacta de
para el péndulo, ¿listo? Eh, la ecuación, digamos, la ecuación del movimiento, derivada pues de esta segunda ley de Newton, ¿listo? La segunda, pues la segunda derivada de teta, vamos a encontrar una ecuación diferencial, ¿listo? Más g sobre L, ¿listo? La masa sobre la longitud, por el seno de teta es igual a cero. Y pues aquí nos vamos a encontrar pues con un problema fundamental que nos define la ingeniería. La presencia de este seno de teta, ¿listo? Pues hace que esta ecuación sea no lineal, ¿listo? Y pues esto no es un detalle no menor, significa pues que no podemos resolverla utilizando los métodos estándar de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Entonces, una solución exacta, pues la solución exacta existe, pero involucra, digamos, conceptos de integrales elípticas, pues que no son nada prácticas para el análisis o el diseño de ingeniería. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos interesa como ingenieros? Nos interesa el comportamiento del péndulo cuando oscila 180 grados. Nos interesa el comportamiento para pequeñas oscilaciones, es decir, cuando el sistema vibra cerca de su punto de equilibrio estable. Digamos aquí el teta es igual a cero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos simplificar esta ecuación no lineal, pero matemáticamente rigurosa, pues para que sea resoluble y describa con precisión el sistema para estas pequeñas oscilaciones? Entonces, pues la respuesta, vamos a trabajar con series de Taylor, pues para linealizar el término, sí, el término problemático, que en este caso es el seno de teta. ¿Listo? Entonces, es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, la ecuación, pues, como dijimos, es difícil de resolver por la presencia del seno de teta. Entonces, expandir el término seno de teta, pues utilizando la serie de Maclaurin que vimos, o la parte impar. Y pues lo que vamos a tener es una linealización. Vamos a encontrar pequeños ángulos, pues son oscilaciones pequeñas. ¿Listo? Eh, Si miramos este término que obtenemos al reemplazar la serie Maclaurin hasta la tercera, vamos a encontrar que va a tener una tendencia a cero. Lo que nosotros podíamos truncar la serie como seno de teta eh, es aproximadamente teta. ¿Listo? En este caso, pues la estamos aproximando a cero. ¿Listo? Eh, mm, Aquí miramos, por ejemplo, en 0.1 radian, más o menos 6 grados, que vamos a encontrar este valor, esta velocidad, y pues casi es 1000 veces más pequeño el valor. Entonces, pues son valores despreciables. ¿Listo? Entonces, aquí el paso final es pues tomar la aproximación y sustituirla en nuestra ecuación original. Entonces, el problema de seno de teta desaparece y será pues reemplazado por un simple teta. ¿Listo? Pues es una ecuación que ya es más fácil de resolver aplicando el Taylor para linealizar esta función. ¿Listo? Entonces esa es la importancia de Taylor en este tipo de soluciones. ¿Listo? Vamos a ver una aplicación de una serie de Taylor compleja. Entonces, tenemos una función de variable compleja f de z, que la encontramos o la vamos a terminar en sistemas de amortiguamiento, vibraciones, circuitos CRC. F de z igual a la menos 2z, y el problema es encontrar la serie de Taylor para f de z centrada en un punto, ya no es 0, sino z0, z sub 0 igual a i pi cuartos. Entonces, el objetivo del ejercicio pues es encontrar la fórmula general para la enésima derivada, pues evaluada en ese punto central, i pi cuartos, encontrar la fórmula general para el coeficiente a sub n de la serie y escribir la serie de Taylor en una notación de sumatoria. Pues eso es lo que vamos a resolver a continuación. ¿Listo? Entonces, nuestro primer paso, pues, calcular las derivadas sucesivas para encontrar el patrón. Entonces, aquí tenemos nuestra función y nuestro punto donde lo queremos evaluar. La función es a la menos 2z, primera derivada, entonces bajamos menos 2, menos 2e a la menos 2z, segunda derivada, bajamos, y quedamos encontrando el patrón para esta derivación. Digamos, para la enésima derivada,
sería menos 2, mire que siempre estamos bajando el menos 2, elevado a la n, mire que está elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3, y por la misma función, por e a la menos 2, z. Entonces aquí encontramos la función para hallar la enésima derivada de la función. Vamos a evaluar la enésima derivada, pero en este caso en el punto que nos interesa, que es i pi cuartos. Entonces f de n i pi cuartos, entonces menos 2 a la n, factor de e elevado a la menos 2 por i pi cuartos. Simplificamos este exponente. Listo, menos 2 por i pi cuartos, nos queda menos i pi medios. Y aquí lo vamos a utilizar nuestra fórmula de Euler, la vimos al principio. E elevado a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. ¿Listo? Entonces, e a la menos pi medios, ¿listo? Entonces, e a la i teta, ¿listo? Entonces, teta sería pi medios, bueno, nos arrastramos aquí el negativo. Entonces, coseno de menos pi medios más i seno de menos pi medios. Sabemos que el coseno de menos pi medios es 0 y seno de menos pi medios es menos 1. Por lo tanto, pues tenemos e a la menos i pi medios es igual a 0 más i por menos 1, que sería esto igual a menos i. Sustituimos de vuelta y pues tenemos f de n de i pi cuartos igual a menos 2n por menos i, que sería la evaluación de la enésima derivada en este punto i pi cuartos. ¿Listo? Entonces mire cómo aplicamos o cómo utilizamos la fórmula de Euler en esta función compleja. Ahora pues lo que vamos a encontrar es el coeficiente a sub n. A sub n, la sumatoria de f sub n z0 sobre n factorial. Entonces reemplazamos simplemente menos 2 a la n por menos i sobre n factorial, que sería la respuesta para encontrar cualquier coeficiente. Por último, lo que hacemos es ensamblar la serie de Taylor como lo estamos viendo acá en pantalla. ¿Listo? Recordemos la fórmula de Taylor para f de z de n sub 0 hasta el infinito, de a sub n z menos z sub 0 n. Recuerden el ADN, la función de Taylor, y sobre el n factorial y evaluado en el punto z menos i pi cuartos elevado a la n. Y si hacemos la manipulación algebraica, pues vamos a encontrar esta forma. ¿Listo? Entonces, ya para concluir nuestra presentación, pues primero pues hemos definido la visión de los números complejos, pues hemos visto que no son una curiosidad matemática, sino un lenguaje natural para describir pues varias funciones que nos rodean en nuestro sistema, ¿listo? Especialmente en la ingeniería eléctrica y mecánica. Una herramienta para encapsular en un solo objeto la amplitud y desfase de cualquier fenómeno oscilatorio, ¿listo? Segunda conclusión, pues vimos como el poder de las series de Taylor, no solamente pues como una fórmula abstracta, sino como una herramienta de traducción universal que nos va a permitir tomar una función no lineal y compleja y digamos como el seno y descodificarla en una suma de términos polinómicos simples, ¿listo? Que una computadora pueda calcular, ¿listo? Y pues finalmente hemos aplicado esa herramienta pues para ver su consecuencia más práctica, que es la linealización, ¿listo? Como vimos diapositivas atrás en el ejemplo del péndulo, ¿listo? Este proceso de linealización es el puente que nos permite usar pues todo un arsenal para hacer el control lineal, para diseñar pues los sistemas que se nos presentan a nuestro alrededor. ¿Listo? Entonces, por último, pues ya tenemos las referencias utilizadas para la construcción de este video, de esta presentación, pues unos libros de matemática avanzada, el tema de variables complejas, pues libros que se encuentran en la biblioteca de la Universidad EXI. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la atención y pues quedamos atentos a cualquier inquietud.